Abre tu Biblia en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 13. Recordamos que esta es la última sección del libro. Oye, Benjamín, pero son 21 capítulos. Bueno, ya estamos llegando a la última sección del libro. Estamos en la última cena y los siguientes capítulos van a hablar del desenlace. De hecho, Juan va a registrar el desenlace antes de la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo el antes de la fiesta de la Pascua. Jesús se va a apartar a cenar, un momento íntimo con sus discípulos. Va a pasar un tiempo de comunión con ellos y les va a dar instrucciones prácticas. De hecho, en este capítulo, si recordamos, si estuviste aquí hace 2 miércoles, habíamos dividido este capítulo en 4 interacciones. Quizá ahí lo tienes en tus notas. La primera interacción fue Jesús y su Padre. La segunda fue Jesús y Pedro. La tercera fue Jesús y sus discípulos. Y les había dicho que había una cuarta. Hoy vamos a ver esta cuarta, es Jesús y Judas Iscariote. Vamos a leer entonces Juan capítulo 13, vamos a leer del verso 18 al 20 y oramos. Dice la palabra del Señor: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, que dice, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Inclina tu rostro, vamos a dar gracias. Padre, gracias por este tiempo. Gracias que nos permites llegar a tu presencia, porque nos dejas leer tu hermosa palabra, porque sin merecerlo nos has elegido para creer en ti, Señor. Hoy te recibimos, hoy recibimos y creemos en tu palabra. Por eso nuestra petición específica esta noche de todos nosotros es: alimenta nuestro espíritu y llénanos de ti, Señor. En Jesús lo pedimos. Amén. El pastor Warren Wiersbe titula esta porción Jesús y Judas, la hipocresía. Hipocresía y traición. Venimos de leer la humildad de Jesús. ¿Recuerdas el pasaje anterior? Jesús había lavado los pies de sus discípulos. Y Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas. Sabía que había salido del Padre. ¿Y recuerdas a dónde iba Jesús? Al Padre, de regreso. Jesús podía servir humildemente haciendo esto de lavar los pies de los discípulos, porque Él sabía que de Él eran todas las cosas y nos puso el ejemplo, haciendo no algo humillante, sino un trabajo humilde. También, como contexto, leímos acerca de la santidad. Recordamos que cuando el Señor nos recibe, Él nos lava completamente de todo pecado, pero que caminar por este mundo, nuestras manos y nuestros pies, ¿qué sucede? Se ensucian y nuestra relación con Jesús se ve afectada por este pecado. Pero así Jesús, cuando tú y yo confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos lava y podemos retomar esta relación con Jesús. No está hablando de salvación, está hablando de santificación. Es un tema de todos los días. Y entonces, cuando tú y yo tenemos comunión con Jesús, viene el gozo a nuestras vidas. Si lo recuerdas, era humildad y santidad es igual a gozo. Podemos tener gozo. Por eso, ahora viene una parte sombría. Una escena en la cual Jesús va a lidiar con un traidor.
Jesús va a lidiar con Judas Iscariote. Vamos a ver las palabras registradas, porque es importante mencionar que Judas no era un verdadero creyente. Es importante señalar que Judas no era un verdadero discípulo. Lo hemos mencionado, que hay aquellos que creen, los que no creen, ¿y quiénes? Los que creen, ¿cierto? Bueno, Judas no creía. Judas no había depositado su confianza en Jesús. Satanás ya había puesto en él que entregase a Jesús. Y esto, yo no lo digo, vamos a Juan capítulo 6, verso 64. Jesús ya lo ha dicho. Estamos recordando lo que Jesús ha dicho del mismo Judas Iscariote. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y que dice, y quién le había de entregar. Verso 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y el verso 666, o sea, no te asustes, Juan 6:66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Bueno, ¿no es satánico dejar a Jesús? Yo creo que sí. El tema es sencillo. Vimos en la enseñanza pasada, regresa conmigo, no dejes una marca en Juan capítulo 13, deja ir tu principal marca. Juan capítulo 13, el 10 y el 11 decían, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies porque está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, subraya, aunque no todos, porque sabía otra vez quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Judas no estaba entre los elegidos, no estaba entre los que el Padre dio al Hijo. Ahora, vamos a empezar esta porción. Dijimos Juan 13:18. Ya tenemos el contexto. Y ahora sí dice, no hablo de todos vosotros. Subraya esto en tu Biblia. Yo sé a quienes he elegido. Más para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Jesús va a hacer una distinción, blanco y negro, luz, tinieblas. Y lo va a poner así, una decisión. Ahora acompáñame a Juan 17:12, deja una marca en Juan 13. Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Qué tan cerca una persona puede estar de la salvación y aún así perderse para siempre? ¿Qué tan cerca de estar escuchando el evangelio, de haber nacido en una cuna cristiana, como le dan por ahí, y decir, no, pues yo ya estoy, mi abuelito, mi bisabuelito, y ya pensamos que, porque hay esa herencia, Judas era el tesorero del grupo. ¿A quién le das el dinero que te lo guarde? ¿No se supone que es el más honesto, el más administrado, bueno, de perdiz, el más inteligente? Él tenía la bolsa, él estaba con el dinero, pero vimos que era ladrón y él sustraía ¿de dónde? De la bolsa. O sea, él podía engañar a todos que era una persona súper recta, súper íntegra. Pero la realidad es que puedes engañar a todos, pero a Dios jamás. Y rara vez nos engañamos. Nuestra conciencia nos acusa. Dios nos dio esto para apuntar hacia la voluntad de Dios. No es en sí la voluntad de Dios, pero que muchas veces tú y yo nos queremos engañar. Sabemos cuando estamos en pecado. Sabemos que estamos haciendo algo, que nos estamos relacionando con alguien, que estamos en alguna situación de nuestra vida que es pecaminosa. Y de esa manera, el Espíritu Santo
si es que eres salvo, te está incomodando para que regreses a casa. No se siente bien como antes. Lo intento y lo busco, es más, lo vuelvo a hacer y ya no disfruto eso. Por eso Dios te está diciendo, basta, estás en un lugar peligroso, regresa a casa. Regresa a casa. Y Jesús en esa hora quiere cumplir la palabra de Dios. Regresa conmigo a Juan 13, el verso 18, la segunda parte. Juan 13, 18 dice: mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿De dónde está sacando Jesús esto? Anótalo y escúchalo, a menos de que vayas muy rápido a Salmo 41, 9. Jesús está leyendo o está hablando este Salmo de David, donde David está haciendo una profecía mesiánica. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esto está en Salmo 41, 9. ¿A quién se está refiriendo David específicamente? ¿Por qué Jesús está haciendo que se cumpla esta profecía mesiánica? Bueno, David se refiere al sacerdote Ahitofel. Ahitofel era un amigo de él, es amigo querido, cercano, siervo de Dios. Y tú conoces la historia de su hijo Absalom. Se rebeló contra el rey David y Ahitofel se cambió de bando. Ahitofel se rebeló junto con el hijo de David, Absalom, y le malaconsejó muchas cosas. ¿Sabes cuál fue el fin de Ahitofel? El mismo que el de Judas, se ahorcó. Qué interesante. De la misma manera, David se está refiriendo a Ahitofel y va a tener el mismo fin. Dios solo anticipó lo que iba a suceder. Dios no hizo que se ahorcara Judas. Sabemos cómo iba a ser, no hemos llegado ahí el fin de Judas. Pero la realidad es que el que pudo haber negado a Jesús pudo haber sido cualquiera. El que pudo haber traicionado a Jesús pudo haber sido cualquiera. No era una selección específica, aunque Dios ya lo había anticipado. Y tal como Pedro, después de negar ¿cuántas veces a Jesús? 3, regresó a Jesús. Regresó a la comunión. Judas, de la misma manera, después de haber traicionado a Jesús, pudo haber regresado a Jesús, si bien ya resucitado, o a la comunión con los demás discípulos. No era una excusa para que él tomara esa decisión y se quitara la vida. Ahora regresa conmigo a Juan 13, ahora vamos al verso 19. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, que dice, creáis que yo soy, apunta a la fe. Siempre hemos visto que el evangelio de Juan es para que tú y yo creamos. Y está siendo registrado estas palabras y él va a decir, me van a traicionar. Es más, voy a decir quién es. Y cuando suceda, van a creer. Su fe va a ser fortalecida. Verso 20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Al final, el fin de Judas se va a apreciar en estas palabras. Judas no recibió a Jesús. Judas recibió a Satanás. Prefirió rebelarse contra Dios, estuvo tan cerca de la salvación en persona. ¿Y qué pasó con Judas? Se perdió. Y entonces, muchos comentaristas concuerdan que Judas veía a Jesús como el próximo conquistador. No, pues ya me tocó Secretaría de Economía. Ya la hice. Pues ve todos estos milagros y ve toda esta gente. Hubo un punto que ya lo iban a coronar, si recuerdas. Después de haber alimentado tantas personas, ya lo iban a tomar a fuerza y lo iban a llevar a ser rey. Y él está pensando que le va a tocar mínimo una secretaría. Y ¿sabes algo? Judas ya había visto los milagros de Jesús, había escuchado sus palabras, visto su doctrina. Y muchas veces nosotros hemos visto a Jesús como el hacedor de milagros, como el que puede sanarme, como el que puede rescatarme, como el que puede hacer esto por mí. Se trata de mí, todo el tiempo viendo a Jesús como una especie de, ¿cómo se llama el de la lámpara maravillosa? Como el genio.
si me conviene Jesús, si puede sanarme, si puede restaurar. O sea, todo es acerca de lo que Jesús puede hacer por mí. Esa era la posición de Judas. Aparte de oír sus palabras y ver sus obras, no se trataba de Cristo ni su gloria, se trataba de que él tuviera una posición. Y ya le había llamado la atención Jesús hace poco. Entonces Judas estaba totalmente puesto sus ojos en él mismo. La verdadera salvación no se trata de lo que yo pueda hacer por Dios, es de lo que Dios ya hizo. El enfoque es en lo que Dios hace, no en lo que yo pueda hacer por el Señor. Lo hemos platicado varias veces, es en voz pasiva, es algo que yo recibo, no es algo que yo hago. Y esto es importante entenderlo y repetirlo una y otra vez, porque quita todo el peso de pensar que, bueno, es que yo vengo a la iglesia porque soy muy bueno, soy mejor a todos mis vecinos. Mira, ve qué hora es y ando con una Biblia abierta. No. Y de repente se trata de nosotros. Y de repente es porque nos comparamos con los demás y no estamos viendo esta escena donde Judas tiene un corazón podrido porque Jesús no era lo que le convenía. Y es peligroso. Se sabe todos los cantos cristianos, habla cristianés, ¿no? Está ahí en todos los eventos y conciertos y campamentos y convenciones y tiene todos los discos y le da likes a todos los... Pero está buscando su propia conveniencia y está tan cerca de Jesús cenando, pero está en tinieblas. Verso 21. Y vamos a leer del 21 al 30 para entender el contexto y después vamos a sacar algunas verdades. Habiendo dicho Jesús esto, ¿qué pasó? Se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, y lo dice a todos, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces, los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba en donde, recostado al lado de Jesús, subraya esa parte. A este pues hizo señas, pues ¿quién más? Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él, y entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la American Express, la bolsa pues, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Algunas notas, algunas observaciones de esta porción. Dice el verso, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Verso 21. Jesús se conmueve, Jesús se agita. Es un tema importante. Él te entiende cuando te han traicionado, Él te entiende cuando te han mentido, Él te entiende cuando se han burlado de ti. Aquí vemos 100% Dios, pero 100% hombre. Siente, sabe, se conmueve. Y tú y yo, ¿a quién más podemos ir en nuestro peor momento sino aquel que nos entiende por completo? No es casi siempre así, no, pues voy al que me entiende y le cuento al que más confianza le tengo, ¿no? Tú sí me entiendes, manita, ¿no? A ti también te han engañado, ¿no? ¿Sabes a quién engañaron también? A Jesús. Y esta es una enseñanza profunda. Jesús te entiende. Lo que haya pasado, Él sabe. Él estuvo ahí y es el que mejor puede entenderte.
ve a Jesús. Porque aquí Jesús va a exponer la traición y todos cenando. Todos entrándole al taco, pero sabroso, nadie sabe el rollo, están comiendo. Jesús va a exponer algo bien importante. Jesús nos quiere hablar, Jesús nos quiere enseñar, y solo los que están más cerca de Él van a saber qué está sucediendo. Todos están disfrutando de la mesa, todos están disfrutando de la bendición de Dios, están con el bocado, se están riendo, están pasando gozo, está increíble porque está Jesús. Pero algo está pasando en medio de ellos y solo los que están más cerca, escuchando atentamente las palabras de Jesús, van a saber qué onda, qué está pasando. Verso 25. Él entonces, recostado, subraya, cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Esta es una increíble posición y sujeción de Juan. Juan ya se sabe amado. Una y otra vez lo vemos en este evangelio, y el discípulo que amaba a Jesús y el que Jesús amaba, ¿no? O sea, lo que sí presumía, lo que sí sabía es que Jesús me ama. Desde niños, Cristo me ama, bien lo sé. Me sé amado. Pregúntale al que está al lado de ti, ¿te sabes amado por Jesús? Pregúntale a ver qué te dice. O pregúntate a ti mismo ya si estás solito ahí por la esquina. ¿Nos sabemos amados por Jesús? Algunos no. Jesús te ama. Jesús te ama. Verso 23, ya nos ha dicho, y más veces en el libro, Juan se sabe amado por Jesús, y por lo mismo él quiere y busca estar en el círculo íntimo de Jesús, y cuando toca la cena quiere sentarse no solo al lado, sino cerca de Jesús. Cuando te sabes amado por Jesús, respondes en amor a Jesús. Porque se trata del amor de Jesús. ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a dar mi vida? Me has rescatado de este pecado, me has librado de muerte, me has dado salvación. Quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero escucharte. Quiero escuchar tu corazón. Y está cerca de Jesús al punto que los demás lo saben y le dicen, ¿a poco no te han dicho, oye, a ti que a Diosito sí te oye? Pídele por mí. Se ríen porque es verdad. Oye, Juan, tú que siempre estás cerca de Jesús, pregúntale. Y nada más fue Pedro, porque Pedro, me encanta Pedro. Yo soy Pedro. Y entonces, Juan, con esta confianza, no pierde de vista con quién está, porque le pregunta Señor. Y no es una palabra Señor como, oiga Señor, ¿cómo está? Buenas noches Señor. Es curios. El original es curios. Y si buscas la palabra curios es mi Señor, mi suprema autoridad, el que me controla, mi maestro. Juan le está diciendo a Jesús curios. Está cerca del pecho de Jesús, está cerca de Jesús y tiene la distancia perfecta para voltear y decirle, no le dijo, amigo, no, aunque lo es, le dijo, mi Señor, mi maestro, curios, ¿quién es? Versículo 26. Y subraya por favor la primera palabra de tu Biblia en el verso 26. Dice, respondió Jesús. A quien yo diera el pan mojado, aquel es. Familia, mi estimado hermano y hermana, Jesús responde. Jesús te responde. Y si estás cerca de Él, le vas a escuchar. Y si guardas silencio delante de su presencia, le vas a escuchar lo que le estás preguntando. Ninguno de los que está en el salón en ese momento lo escuchó. Le preguntó Pedro, oye, y le hizo señas, ¿no?
Pero solo el que está cerca de Jesús puede escuchar a Jesús. Cuando escuchas y estás cerca de Jesús, entonces puedes saber, porque Jesús te responde. Hijo, hija, la situación por la cual estás pasando es por esto. El problema en el cual estás, lo que está sucediendo es por esto. Y te da paz saber que Jesús está contigo en medio de cualquier situación y Él te responde. ¡Qué escena! Versículo 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Estábamos hablando de Judas Iscariote. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Jesús no quiere que esta traición de Judas debilite la fe de los demás. Al contrario, hace unos versos Él está diciendo que dijo esto de la traición para que cuando se cumpla ellos crean, para que su fe sea fortalecida. Y aunque parece que no entienden nada en ese momento, así como tú y como yo, así de leemos ¿y qué? O sea, es algo así parecido, pero estamos ahí, estamos en comunión, estamos en sujeción, reconocemos el señorío de Cristo en nuestras vidas, amén. Eso es. No se trata del que sabe, el que quiere, el que corre, que dice la palabra, de Dios que tiene misericordia. En ese momento tal vez no entienden. Y es la última vez que van a ver a Judas antes de verlo con toda la persona, todo este gentío que va a venir a arrestar a Jesús, y ellos van a correr. Y le dice: lo que vas a hacer, hazlo ya. Satanás entra después de este bocado en Judas. Y sabes, no es una invitación a pecar, pero tú y yo tenemos que tomar nuestra fe en serio. En serio. Tomamos nuestra salud en serio, el ejercicio corporal, nuestro trabajo, pero nuestra vida espiritual, ¿qué es lo más importante que Dios nos ha dado? ¿Cuál es la prioridad? Y si estamos vacilando entre pecar o no, Jesús lo pone así: si me vas a traicionar, dale. Si me vas a amar, dale. La pregunta más importante de nuestra vida es: ¿qué vas a hacer con Jesús? Imagina a Dios Padre haciéndonos nada más esa pregunta: ¿qué hiciste con mi hijo? Esa es. Ni lo que ganamos, ni lo que obtuvimos, ni lo que perdimos cuenta. ¿Qué vamos a hacer tú y yo con Cristo crucificado? ¿Qué decisión vamos a tomar acerca de Jesús? Lo que vas a hacer, hazlo ya. ¿Has visto milagros? ¿Has escuchado su palabra? Ya estuviste cerca de la salvación, cerca del Salvador, pero si no conviene a mis intereses. Aquí hay una enseñanza de hipocresía y de traición en Judas. No me conviene. No se apega a mis necesidades. Se burlan demasiado de mí. Es muy anticuado, es muy exagerado. Y empezamos a poner diferentes trabas para entregar nuestra vida completa, pero en medio de esta escena, ¿sabes algo? Jesús sigue amando a Judas. ¿Cómo puedes decirlo? Mira, te lo voy a poner así. Si Jesús se hubiera levantado de la mesa y dice: chicos, ding, 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 Judas me va a entregar. Ya quiero ver a Pedro y su espadita. Lo hizo más adelante, ¿eh? Esto es serio. Se levantan y Jesús está protegiendo a Judas. Lo va a traicionar y lo está amando. Sabe lo que vamos a hacer esta noche, sabe lo que vamos a hacer en un día, en 2 días, en una semana, y Él te sigue cuidando, te sigue protegiendo y dándote a ti y a mí la oportunidad de acercarnos y entregar nuestro corazón de una vez por todas.
Ese es el llamado y el amor de Jesús. Había de cumplirse la Escritura. Judas no tenía por qué haberse quitado la vida. De estos versos la enseñanza es: si rechazas la verdad, es decir, si rechazas a Jesús, si rechazas el amor de Cristo, entonces estás abierto a recibir el engaño y la mentira. Es directamente proporcional. A medida que yo rechazo su amor, abro mi vida a la mentira y cuanta cosa me vendan y me digan. Estar en la luz es aceptar su regalo. Recibes vida. Estar en tinieblas es rechazo su regalo y recibes muerte. Todos estamos expuestos a la misma luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La diferencia es el material del corazón. Como el cemento ante la luz se endurece. Como la cera ante la luz se derrite. La luz es la misma, el calor, el sol es el mismo. Pidamos al Señor: dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón. No es en mis fuerzas. Yo necesito que me renueves cada día. Un corazón que te ame, un corazón que te tema, un corazón que te obedezca. Verso 31. En este momento, familia, Judas se va. Lo que has de hacer, hazlo ya. Toma una decisión. Se va. Se va de la comunión, se va de la protección, se va y toma su decisión. Satanás ya entró en él y en este momento cambia la conversación. En el momento que Judas se va, Jesús se va a revelar a cristianos verdaderos, los que quedan. No cristianos perfectos. Ya lo dijimos, no saben ni qué está pasando. Judas va a negar a Jesús, pero se quedaron. Cristianos verdaderos, y les va a dar un nuevo mandamiento y les va a dar una nueva perspectiva y les va a decir cómo vivir una vida nueva. Verso 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús. En el momento que se va Judas, Jesús habla y dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Primer lugar, primer punto, hablando a cristianos verdaderos, la nueva perspectiva apunta a la gloria de Dios. Una nueva perspectiva de vida es que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. No se trata de mí. Cristianos verdaderos, Jesús no se enfocó en él. Se enfocó en el Padre. Vivió para el Padre. Vivió para la gloria del Padre y también se enfocó en otros. ¿No fue así? ¿No lo vemos así una y otra vez en los evangelios? Si quieres la fórmula de la vida feliz, basta de vivir para ti. Vive para la gloria de Dios. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Dios. Entonces enfócate en los demás. Busca agradar a Dios. Busca ser feliz a Dios. Enfócate en buscar el bienestar espiritual de los demás. La vida miserable es al revés. Que siempre se trate de ti y también de ti. Que busques tu felicidad. Pero venga, hay una película bien buena y salgo hasta llorando, ¿no? En búsqueda de la felicidad. ¿Está bien? ¿Has visto un perro persiguiendo su propia cola? ¿Te cuento cómo termina? Nunca la alcanza. No la alcanza. No estamos hechos para este mundo. Estamos hechos para la eternidad. Nuestra ciudadanía no está aquí. No está en Atizapán de Zaragoza.
ni en Tlanepantla, ni donde quiera que vayas a estar. Es en los cielos, nuestra mirada en lo eterno. Por eso una vida miserable es así, que se trate solamente de nosotros. El todo del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Vive para Dios, complace a Dios. Cuando Dios es tu deleite, ¿sabes? Cumples el propósito de tu vida. Tu vida tiene propósito. Segundo lugar, Jesús está hablando y quiere que tengamos una vida de fe. Dijimos una nueva perspectiva, la gloria de Dios. Ahora te dice, vive una vida de fe. Verso 33, subraya esa palabra hermosa y dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Cómo comenzó? Hijitos, qué amor. Una despedida personal. Jesús va a ir a la cruz y va a resucitar, pero por ahora no pueden seguirle. De hecho, el Espíritu Santo en el día del Pentecostés habría de ser enviado. La relación con los discípulos iba a cambiar. Ya no podían correr a Jesús como antes. Ay, Jesús, pasó esto hoy, que te cuento esto, oye, Jesús. Ya no iban a tener a Jesús, ya no iba a ser por vista, ahora iba a ser por fe. Qué interesante. Antes lo tenían ahí, ahora ya no iba a estar. Sí iba a estar, pero no. ¿Tú me entiendes? El Espíritu Santo. Así es la vida cristiana verdadera. Una vida de fe. Ya no andamos por vista, andamos por fe. ¿Y alguna vez te has sentido así, sin protección? Con que de repente no estás totalmente cubierto, te sientes con miedo, tienes expectativas, pero por otro lado miedos. Quizá nos sentimos vulnerables, pero ahí está Dios enseñándonos todo el tiempo que la vida cristiana es una vida de gozo en medio de problemas. Nuestra confianza es Jesús. Y por último, al menos el día de hoy, en tercer lugar, un nuevo mandamiento. Dijimos una nueva perspectiva, la gloria de Dios. Una vida de fe. Les está enseñando esto Jesús. Son sus primeras palabras después de que Judas se va. Y ahora dice, verso 34, un mandamiento nuevo os doy. Este te lo sabes de memoria. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también, por si se te olvidó, os améis unos a otros. En esto, verso 25, conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando habla de este nuevo, está hablando nuevo en frescura, una renovación, un nuevo énfasis, porque ya habíamos oído que nos amáramos unos a otros o nuestros prójimos como nos amamos a nosotros mismos. Pero ahora, ¿de qué está hablando Jesús? Ama a todos como yo los amé. ¿Hasta dónde nos amó Dios? Hasta la cruz, hasta la muerte. Es un amor sacrificial más allá de todo. Digo, yo sé que me amo demasiado, no me lo tienes que decir. Cada uno de nosotros. Pero ahora Dios dice, ama como yo te amé. Ama a todos como yo te amé. ¿Cómo es el amor de Dios? Nos amó sacrificialmente. Nos amó por completo. Derrochó amor, nos amó humildemente, nos amó con perdón. ¿Sabes cómo es el amor de este mundo? Te amo porque me amas. Te amo porque me das. ¿Cierto? Ese es el amor de este mundo. Y este amor que Dios nos está diciendo no tiene nada que ver con esto. No es un amor del mundo, es un amor celestial. Y aparte te tengo una noticia, es un mandamiento. No es si quieres. ¿A quién le está hablando? A verdaderos discípulos, a verdaderos cristianos. Y te está mandando que ames a todos como Él te amó. Wow. Oye, Benji, como que pues esto ya es imposible, ¿no? Exacto.
En tus fuerzas y en mis fuerzas, como dice mi pastor, no joven, ¿no? Pero la marca, la palabra es la insignia de ser discípulo de Jesús, es que ames. Así el mundo verifica, así como con escáner, tit, 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 que eres discípulo de Jesús. Lo leímos hace poco, no sé quién fue el autor, pero si te sabes 1000 versículos de memoria y no te sabes el nombre de tu vecino, no has entendido nada. Y yo, ¡oh! Rasgué las vestiduras. Señor, perdóname. Se trata de amor. Dile al que tienes al lado, se trata de amor. Se trata de amor. Se trata de amor. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿La gente cree que eres familiar de Jesús? Como que me recuerdas a alguien. Espero que digan que es a Jesús. ¿Te pareces a Jesús? ¿Nos parecemos a Jesús? ¿Sabes qué te va a distinguir? El amor. Si no tienes amor, si no tengo amor, nada soy. Si no tienes amor, si no tengo amor, no hemos pasado de muerte a vida. Jesús lo está poniendo así, lo más sencillo para sus discípulos, así lo más fácil que podamos todos entender. Por eso pidamos al Señor este nuevo corazón. Y todo así pudiera ser una conclusión que nos haga llorar y todos así de, no, tiene razón. Pero entonces, Pedro, versículo 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, pues ¿a dónde vas? ¿No? Todo acá. Estoy seguro que era mexicano. Pedro tenía así ADN mexicano 100%. Jesús le dijo, ay Pedro, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿No? Mi vida podré por ti. Ay Pedro, no produzcas. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ay, Pedro, ¿no somos así todos? Literal, hashtag soy Pedro, ¿no? Mi vida pondré por ti, Señor, nunca te negaré a partir de ahora, hoy voy a cambiar. Yo todos los días, ¿no? Y Pedro está confiando más en su capacidad. Está confiando más en su amor por Dios, en su fidelidad por Dios. Lo decía bien el pastor el domingo. No en la fidelidad de Dios, sino yo voy a serte fiel, Señor. Yo te voy a amar, Señor. Yo voy a dar mi vida por ti, Señor. Cuando la realidad es Dios, soy una rata inmunda, te necesito todos los días. Confío en tu amor, confío en tu fidelidad, confío en tu poder en mi vida. Déjame responder a eso. Déjame responder a eso. Pudieras hacer una pregunta muy, muy honesta. Oye, ¿por qué cayó Pedro? Pues era sincero, estaba dispuesto. Digo, sí, era medio atrabancado. Pero, ¿por qué cayó? Bueno, tú y yo, él tampoco, no tenía ni tiene la capacidad para hacer lo que decimos. Si no te recuerdo tus compromisos del diciembre del 31 del año pasado. O 1 de enero. No hay capacidad. Y menos espirituales. Necesitamos a Jesús para seguir a Jesús. Punto. No podemos seguirlo solos. Es más difícil vivir para Jesús que morir por Jesús. No, pues así, pues nada más tira el gatillo y ya la hice, ¿no? Dios no quiere mártires, Dios quiere discípulos. Y vivir para Jesús implica morir a mí.
Ay, y morir duele. No gusta. ¿A quién le gusta morir? Pero es necesario. Pedro tiene demasiada confianza en sí mismo. Y cuando confiamos demasiado en nosotros, ¿sabes algo? Oramos poco. Actuamos demasiado rápido, impulsivos. Y Jesús anuncia que Pedro le va a negar porque Pedro ha tenido mucha autoconfianza, mucho orgullo, no está orando, actúa rápido y más adelante sigue de lejos a Jesús y después más adelante se calienta en fuego extraño. Pero eso lo veremos más adelante. Vamos a orar, inclina tu rostro. Padre, ayúdanos, te necesitamos, Señor. Hemos visto que el hecho de creer en ti se nos fue dado, no tuvimos nada que ver. Y tú te revelaste en nuestras vidas. Nos dejaste ver lo sucio que estaba nuestro corazón sin ti, apartado de ti, lejos de ti, rebelde a ti. Y nos amaste, Señor. Por eso hoy te anhelamos. Ven y quédate con nosotros cada segundo de nuestras vidas. Hemos confiado demasiado en nuestro cristianismo, en nuestras capacidades que hemos olvidado enfrente de quien estamos. Perdónanos, Señor. Perdóname, Señor. Te necesitamos. Llénanos de ti esta noche y siempre. Y tatúa en nosotros estas verdades. Amar a todos de una manera activa, directa, como tú nos amaste. No en nuestras fuerzas, sino en las tuyas. Y no para nuestra gloria, sino para la tuya. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.